decís, Lucila? ¿Cómo va tanto tiempo? Muy bien. Anda eso? ¿Cómo anda Santa Fe? Y contentos porque tuvimos la posibilidad de ganar las elecciones provinciales, así que, pero con mucha expectativa, digamos, por lo que viene de las elecciones nacionales y por lo que viene para nosotros como peronismo de Santa Fe también. Sí, nosotros, bueno, el programa este se llama Militantes. Y siempre la primera pregunta es, bueno, que te presentes. ¿Quién es Lucila? Más allá del conocimiento que tenemos hoy. Yo soy Lucila de Ponti, tengo 33 años, soy militante del movimiento Evita, de la CETEP, del feminismo también, algo que incorporé en los últimos años. Soy circunstancialmente diputada nacional. A partir de diciembre voy a asumir la función de diputada provincial allá en Santa Fe. Pero bueno, soy una chica común, digamos, que elegí militar, elegí por la vocación y esos ideales que me nacieron, digamos, en contacto con los barrios, con nuestro pueblo, con las necesidades. Elegí hacer de eso mi proyecto de vida. Mis estudios, todo lo que hago está en torno a eso y bueno, es como mi esencia también. Vos, ahí me interioricé que estudiaste en Rosario la licenciatura en Ciencia Política. Sí, yo soy santafesina, de Santa Fe Capital. Santa Fe Capital, exacto. Y me fui a los 18 a Rosario a estudiar la licenciatura en Ciencia Política. Bueno, me recibí, eso todo bien para mis padres. Que quedaron tranquilos, cumpliste. Ellos, claro, cumplí, con el mandato familiar cumplí. Ahí cuando apenas entré, ya me empecé a involucrar en el centro de estudiantes de la facultad. Empecé también a militar primero en una agrupación que era más estudiantil, digamos. Frente estudiantil te metiste. Sí, se llamaba Martín Fierro. Inclusive yo no vengo de familia peronista, vengo más bien de familia radical. Como muchos, ¿no? Sí, medios gorilones, algunas vertientes también. Y me metí ahí en esa agrupación que no se definía tampoco como peronista kirchnerista, sino más bien nacional y popular, digamos. ¿Era una agrupación local o tenía que ver con...? No, era local, inclusive era bien de la universidad, digamos, era universitaria. Pero bueno, ellos eran peronistas, pero tenían ese mecanismo para captar gente como yo, que el peronismo teníamos que hacer un tránsito. Está bien, claro. Y bueno, hice ese tránsito militando ahí, universidad. sí, en Martín Fierro, y después empecé a militar en los barrios, empecé a conocer más la realidad de nuestro pueblo y me fui después al Movimiento Evita, que es la organización en la que sigo militando. Claro, la que seguís militando. ¿Y qué te fuiste en los barrios que de la periferia de Rosario ahí o de Rosario? Sí, yo empecé haciendo un apoyo escolar en un barrio que se llama Vía Honda, que después yo hice mi tesina de grado también sobre ese barrio, digamos, un estudio un poco sociológico ahí sobre algunas cuestiones vinculadas a la pérdida del trabajo y la construcción de nuevas estrategias de supervivencia. Lo hice también ahí en ese barrio. Y después, bueno, empecé también a militar en otros, a asumir otras responsabilidades. Eso ya en el En el Evita, sí. Siempre en esta agrupación Martín Fierro siempre estaba ahí, en ese barrio. Y después cuando me fui a Evita sí empecé a tener otras responsabilidades. En una época tuve la tarea de construir la juventud barrial, digamos, de Rosario, del movimiento Evita, que bueno, era un poco difícil porque yo no vengo de ahí, no soy ni rosarina, claro, no eras rosarina. Sí, ni claro. soy tampoco de procedencia, digamos, de los sectores populares, yo soy más de clase media, ¿no? Pero bueno, para mí fue un desafío y una tarea hermosa, la de conocer a los pibes, lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren. Y bueno, tuve esa tarea y después me tocó la economía popular para la nueva etapa. Mirá que bien, así que en poco tiempo recorriste un camino. Sí, y siempre como que me enamora mucho, me fascina, digamos, el mundo popular, los barrios, su cultura, sus formas de relaciones, su cuestión también territorial y la infraestructura. Y me parece como que hay mucho de la identidad nacional que está ahí. Se está jugando ahí. Sí, y siempre me gusta volver, nunca dejé de ir, nunca dejé de visitar a mis amigos, a mis compañeros de los barrios. Es un lugar al que me encanta volver siempre. Mira, bueno, porque me interesa también, viste, cómo se va generando esa dicotomía, sobre todo cuando asumís responsabilidades institucionales, ¿no? Cómo uno mantiene, porque la dinámica institucional es como que a veces te chupa, ¿no? Te absorbe. Sí, tiene una cuestión de tiempo, que ya es difícil, porque claro, encima vos te tenías que... yo tengo que viajar a Buenos Claro, Aires claro. y todo eso, entonces los tiempos se recortan mucho.
Pero bueno, igual yo trato de estar mucho en mi provincia, en Rosario, o sea, también viajar por Santa Fe, que es una provincia muy grande y muy linda, que tiene mucha diversidad también para conocer, tiene mucha diversidad también en el plano de los sectores populares, sectores muy vinculados a la actividad agropecuaria de subsistencia en el norte de nuestra provincia, que es una zona más parecida al Chaco en términos norte de Santa Fe, sí, claro, claro. la cuña boscosa. Geográficamente es más parecido. Claro, una cuestión climática, geográfica es más parecida. Entonces tenemos una diversidad muy grande que a mí me fascina conocerla. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Y conocer la historia, porque ahí también, caminando la provincia, vos conoces la historia de la forestal, la historia de algunas rebeliones indígenas que se dieron también en nuestra provincia, después de cómo se fue conformando los caudillos, digamos, que también hubo en Santa Fe para conformar esa organización. Y todo eso está todavía, digamos, territorialmente. Si vos hurgás, lo podés ver, lo podés encontrar. Podés ver de dónde viene la historia. Digamos. Claro, y eso a mí me encanta. Bueno, sí. Está bueno que te apasione aparte, Sí. ¿no? Porque te nota en el relato que te... Sí, aparte está bueno porque es lo que también tengo que hacer por mi función, Claro, viajar, bueno, estar presente y aparte me gusta. Claro, que se junten. Aparte es una provincia que, como decís vos, que tiene una gran diversidad. Sí, porque después tenés el sur, que es la zona, digamos, forma Pampa parte de la húmeda. zona núcleo de la Argentina, donde están las riquezas concentradas en la producción agropecuaria, en la exportación, tenés toda la cuestión, digamos, del traslado hacia el puerto. Bueno, en Santa Fe también tenés la zona portuaria, que es exacto. muy poderosa y que también tiene sus características y tiene su cultura y sus formas de vida, y donde ahí también se relacionan distintos poderes económicos, políticos, los trabajadores organizados, digamos, hay mucho de ahí del mapa social que también expresa un poco lo que pasa en todo nuestro país. Y bueno, en Santa Fe tenés un poco de todo eso. Tenés también sectores industriales y trabajadores vinculados a ese mundo de la manufactura, de las grandes industrias, metalmecánica, siderúrgica. Y bueno, hay que ir conociendo todo eso también. Sí, porque tenés una gran variedad. Sí. Metiéndonos un poco, por ejemplo, en el tema de lo que ha sido en esto y que se ha profundizado mucho en estos últimos años, que es la desigualdad. Bueno, por lo que vos contás, Santa Fe tiene una provincia desde lo territorial, pero también desde lo social, ¿no? Una desigualdad, el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, ¿no? Que me parece que ahí hay... Sí, nosotros este año, cuando tuvimos que plantear la campaña provincial, definimos, digamos, que el concepto sobre el cual tenía que girar todo era esta dicotomía de igualdad-desigualdad, que nos parece, digamos, que es como la principal forma de ver las distintas problemáticas o las ramificaciones de problemas que se viven y que afectan el día a día de los vecinos, que es la desigualdad económica, la desigualdad territorial, esto que hablábamos antes, donde, bueno, al igual que como sucede aquí en Capital o en otros centros urbanos importantes, tenés grandes ciudades como Rosario, donde hay determinadas personas que tienen una calidad de vida muy acomodada, muy buena, digamos, y de ahí para abajo, llegando, digamos, hasta el fondo, donde tenés en Rosario tenemos alrededor de entre un 10 y un 15% de la población viviendo en asentamientos, sin acceso a los recursos y a los servicios básicos, al agua, a la electricidad, a las calles pavimentadas, a la cloaca, digamos, al saneamiento. Sí, lo básico. Lo básico en una ciudad muy pujante y muy grande como es Rosario, y que, bueno, nosotros eso lo llevamos, digamos, a nivel provincial, a la territorialización provincial, donde realmente hay algunos escalones que ya deberían estar resueltos. Estamos en el siglo XXI, digamos, hay determinadas cuestiones que ya deberían haber sido saldadas. Y uno piensa que sí. Sí, para el conjunto de los argentinos. Y bueno, y eso me parece que es lo que atraviesa a la Argentina. Sectores que han concentrado un poder económico y a veces también político con una fuerza muy grande que ha obstaculizado el desarrollo del país para poder garantizar derechos en igualdad de condiciones para todos. Y ahí gobernaron, bueno, Rosario siguen gobernando, ¿no? Los socialistas, pero han gobernado durante muchos años. Pero sobre todo el problema que se ha dado en la periferia del Gran Rosario con la juventud y la cuestión de la seguridad y la droga, me parece que ahí, bueno, ha sido digamos, pasa en las grandes ciudades, pero en la periferia de las grandes ciudades, pero en Rosario ha sido... Es grave.
un cierto abandono del Estado, ¿no? De alguna forma del territorio. Sí, ni hablar. Allí en Rosario, bueno, gobiernan los socialistas, el Partido Socialista, ahora con un frente con ciertos sectores del radicalismo, desde hace 30 años. En Rosario, ¿Rosario? Sí, desde hace 30 años. Y realmente este problema de la violencia o de la inseguridad, digamos, como se lo quiera ver, yo creo que es uno de los más graves. Y a veces nosotros tenemos ese prejuicio o ese prurito de que es un tema de la agenda de la derecha, pero que en realidad no es así, porque afecta la vida del conjunto y sobre todo afecta más gravemente la vida de los sectores populares. Totalmente, en la convivencia cotidiana. Claro, y en Rosario pasó hace 15 días, una nena de 15 años salió con sus amigas a un bar y estando parada en la puerta del bar la asesinaron porque hubo un enfrentamiento o fueron a matar a un tipo vinculado, digamos, con algunas cuestiones de drogas y terminó, digamos, esa piba de 15 años que nada tenía que ver con el mundo de determinadas economías delictivas, terminó pagando con su vida una situación que está desmadrada y que afecta sobre todo a los jóvenes y a los jóvenes de los sectores populares. Y que eso para nosotros es muy importante poder ponerlo en agenda porque realmente está comprometiendo el futuro de esos sectores sociales y de esos sectores de la juventud. Y desde mi mirada, digamos, la principal falla o la principal ausencia del Estado que vemos en ese sentido, en esa problemática, es que no se garantizan las oportunidades. Esos pibes, la escuela los excluye o no puede contenerlos. Digamos, a veces a la escuela le han faltado herramientas, que no es culpa de los docentes, sino que es culpa del sistema, digamos. Hay todo un sistema que tiene que adecuarse a esta realidad. Les han faltado herramientas para poder contenerlos, para poder capacitarlos, para encontrar determinada inserción en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo también los ha excluido y frente a esta exclusión surge otro repertorio de alternativas de inclusión que son aquellas vinculadas a las economías delictivas que les permiten en un corto tiempo tener un acceso a determinados recursos y a determinado prestigio territorial con el cual es muy difícil competir, pero que hay muchos recursos ahí. Sí, y que ahí igualmente ellos ponen su vida, digamos, todos. A mí en los barrios me ha tocado conocer a muchísimos jóvenes y muchísimos de ellos hoy están muertos o están presos y son los menos los que han podido, digamos, salir y construir otro tipo de proyecto de vida. Sí, cuando vos hablabas, cómo tenemos esto que se ha llamado esta pobreza estructural, porque recordaba en otra época de mi propia militancia, hasta de los 70, donde vos encontrabas pibes o grupos o principios de los 80 que se terminaban organizando en bandas y que vos volvés al barrio y están muertos. Y entonces la cantidad de pibes que realmente se lleva toda esta situación, esta desigualdad, esta crisis social es muy grande. Sí, muy grande porque les cuesta la vida. Aparte de tener una vida bastante excluida, ¿no? Mientras que estamos en un consumismo exacerbado en los puntos altos, entonces por eso creo que las bandas estas de tráfico de droga y eso tienen su éxito de alguna forma, ¿no? Bueno, y lo del consumo que vos decís es otra clave, digamos, para pensar esto. Nosotros vivimos en este capitalismo, digamos, que muchos de nuestras expectativas, nuestros deseos, inclusive nuestras necesidades se saldan con el consumo en el mercado de determinados bienes que a veces son más necesarios, a veces son absolutamente innecesarios, pero forma parte de nuestra cultura y muchas veces nosotros hemos algunas veces criticado que la política social fundamental que han tenido ciertos gobiernos populares en Latinoamérica sea la de la inserción de los sectores excluidos a través, digamos, de la garantía del consumo, ¿no? A través de la transferencia directa de ingresos que permite cierto consumo, lo cual está bien, pero que tiene que ser acompañado por una transformación estructural, porque si no, también desde la institucionalidad, desde las políticas, seguimos abonando a esta rueda del consumo absoluto, que es lo que termina gobernando nuestras vidas. Y estos pibes que quieren, como todos los otros pibes de su edad, tener una bici, una zapatilla, una gorra o lo que sea. Claro, quieren parecerse claro, obvio, pertenecer, entre comillas. A los otros pibes que ven en la calle o con los que van a la escuela. Y bueno, y buscan estrategias y herramientas para resolverlo. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, esas herramientas los llevan por esto que decimos, por caminos que terminan poniendo en juego sus vidas. Y ahí, por ejemplo, vos que trabajás en esta experiencia de la CETEP, que es la Trabajadora de la Economía Popular,
¿convoca jóvenes o es más complicado? Ahí es, digamos, ¿a qué sectores llega o puede organizar? Es una tarea importante porque es el reconocimiento de un sector social, pero... Sí, yo creo que sí, digamos, es bastante transversal en términos etarios, pero realmente yo en los últimos años veo que se ha convocado a muchos jóvenes a través de las oportunidades, digamos, de brindar oportunidades de poder quizás tener un trabajo con un ingreso garantizado, de aprender un oficio o aprender determinada capacidad laboral o habilidad productiva. Nosotros, por ejemplo, allá en Rosario tenemos un espacio que se llama La Fábrica, que es en un barrio. Desarrollamos distintas capacitaciones y hay una experiencia muy buena de pibes que aprendieron a hacer serigrafía, estampan las gorritas que ellos usan, las remeras que ellos usan. Las imprimen ellos. Las imprimen, y después, bueno, las venden, por supuesto, y bueno, con un apoyo del Estado que les permite tener una beca, digamos, un aporte mensual constante, a eso le suman lo que ganan vendiendo estas gorras, o las gorras digo porque es lo que más venden, Sí. o las remeras. En su barrio, o las llevan a las ferias en el centro, y realmente ha sido una experiencia muy buena, pero bueno, donde hay toda una contención institucional, ¿no? De que ellos pueden estar en ese espacio, que pueden trabajar tranquilos, de que pueden tener un apoyo monetario todos los meses, que eso lo tiene que garantizar el Estado. Si no lo garantiza el Estado, es muy difícil, digamos, que eso pueda existir en ese sector de la economía que no es tan rentable como son otros. Y sí, yo creo que la economía popular es también una herramienta, pero es muy necesario ahí la pata estatal, porque es difícil si no poder lograr que eso se sostenga en el tiempo. Claro, tenés que meter educación, deporte, claro. Hay un montón de actividades que tenés que tienen que converger, digamos. Sí, sobre todo yo creo que algo fundamental es que las personas, y en este caso los jóvenes, puedan sentir que las instituciones los contienen, que hay un lugar para ellos en las instituciones, y una institución puede ser la escuela, un centro de salud, o puede ser también una cooperativa en un barrio, un espacio, digamos, deportivo, pero en general creo que siempre, o que lo que ha pasado, sobre todo desde el neoliberalismo a esta parte, es que se los ha excluido, digamos, y si el Estado, si la norma, si las instituciones no tienen un lugar para vos tampoco te vas a sentir parte de la construcción de eso. Es lo que alguna vez dijo Cristina, creo, esto de que si los pibes sienten que su vida no vale 2 pesos, no le van a dar valor a la vida del resto. Obvio, es así, sí. Desde otros sectores se pretende que te reconozcan a vos, pero vos, en lugar de reconocerlos, los excluís, los como si no existieran, ¿no es cierto? Claro, me parece que eso es mucho más del orden de lo simbólico hasta de lo afectivo, pero es fundamental. Me parece que es fundamental para pensar, bueno, cómo, esto que vos decías antes, cómo resolvemos el problema de la pobreza estructural en Argentina, que es gravísimo, que es para mí el principal problema, debería ser la principal agenda, y que no es una agenda de políticas sociales nada más, es una agenda de política económica, es una agenda de modelo de país, pero que me parece que tiene que ser uno de los principales objetivos, uno de los 5 objetivos irrenunciables que cualquier gobierno que llegue a la Argentina debería tener, es cómo se resuelve y cómo se salda el problema de estos sectores de la pobreza estructural, que no son bolsones, porque yo a veces viste como que se dice, bueno, hay bolsones de la población como si fueran 10 personas, es un 30% de la población, o sea, es un segmento enorme, es enorme, y bueno, me parece que... Lamentablemente desde que están estas políticas, ¿no? Sí, peor. Hay absolutamente se ha aumentado, digamos, la cantidad de pobres. Yo digo que estos años, ¿no? Los movimientos populares por un lado y por el otro lado el emerger del feminismo, del cual vos contabas en un momento que te habías ido identificando, que ha sido el otro gran movimiento, que hoy, por ahí empezando con la violencia iba a decir institucional, que también nos ha atravesado, pero la violencia de género, el debate sobre el aborto, bien se fue instalando, y ahora se debate el patriarcado. Bueno, no sé cómo ves vos todo ese debate y esa existencia, si hay un feminismo, si hay feminismos en todo esta... Sí, hay feminismos, creo que es muy diverso, pero está bien, digamos, que así sea. Me parece que sí, coincido que en estos años de macrismo, de reinstauración del modelo neoliberal, han habido 2
En realidad, para mí hay tres, digamos, sectores sociales que han resistido a las políticas, que han sido los trabajadores organizados, fundamentalmente los sectores públicos, y que han sido muy fortalecidos, digamos, los sindicatos estatales, porque han sido un refugio también para muchos trabajadores o personas que a las cuales se les puso en riesgo también sus proyectos de vida. El sector de la economía popular y el sector del feminismo, que lo que tienen de distinto estos dos es que aparecen como novedosos, digamos, con respecto, bueno, el movimiento obrero organizado siempre ha sido un factor a veces más de resistencia, a veces un poco de acuerdo. Pero eso también ha sido histórico. Claro, es histórico. La resistencia y cierto grado de colaboracionismo ha tenido tradición en los 60, en los 70, o sea que algunos se asombran, pero no hay nada nuevo. No es nuevo. Pero sí, bueno, los trabajadores de la economía popular, con todo esto que hablábamos, y que han sido quienes en un punto han sido para mí el principal resguardo frente al avance de las políticas neoliberales, que avanzaron un montón, pero que podrían haber avanzado mucho más si no hubiese habido organizaciones que construyeron esta demanda y salieron a la calle, y me parece que pusieron un freno. Y el otro, sí, por supuesto, es el feminismo, que me parece que es el dato más novedoso que hay en la política argentina, y también que esto pasa también con los trabajadores de la economía popular, pero con el feminismo más, me parece, por la capacidad, digamos, disruptiva de sus planteos y de proyección a largo plazo, ¿no? Me parece que no es que estamos viviendo ahora un auge y que después mañana va a desaparecer. Sí, por supuesto, la intensidad puede ir variando y en algunos momentos se dará de manera más fuerte y en otros menos, pero sí me parece que aparece como un dato y como una práctica ideológica, política, social, que también permite plantear una actitud contestataria, una actitud antisistema, digamos, y de la posibilidad de construir un sistema distinto, no solo desde lo político, sino también desde la construcción de los vínculos sociales. Y creo... En todos lados, digamos, claro, que eso es un poco lo que pasa, como que el feminismo cuestiona los modos de vida. Exactamente. Las organizaciones, las familias, las escuelas, el gobierno, todo. Eso me parece digamos, el planteo más disruptivo que ha surgido en los últimos años. Y que me parece, digo, que se da ahora con mucha fuerza durante estos años de macrismo, un poco porque me parece que otros sectores políticos, otros sectores sociales han quedado, digamos, en otras posiciones más incómodas, pero también porque en los 12 años previos fueron años, digamos, de una vida muy rica desde lo democrático, desde lo participativo, desde el lugar, digamos, que se le dio a los sujetos sociales también en la vida institucional y en la vida pública, y bueno, y que eso ha tenido frutos y ha tenido también consecuencias positivas en los años posteriores, ¿no? Claro, me parece que a veces nosotros somos ansiosos y queremos verla, ¿no? Como la inmediatez, claro, pero se va sedimentando, ¿no? Claro, es como que durante el kirchnerismo se sancionaron un montón de leyes que son de carácter feminista. Sí. Lo que pasa es que en ese momento el feminismo no formaba parte quizás del repertorio del lenguaje político, de las ideas políticas más hegemónicas en ese momento. Inclusive Cristina, que era una mujer presidenta con un protagonismo y una fuerza enorme, no se reconocía como feminista, claro, ni hacía, digamos, alusión a esto. Ella misma fue haciendo un proceso, claro, que no termina de madurar fuera del Estado, fuera de la pero muchas leyes, muchas propuestas, bueno, la ley de ama de casa, la misma UH, la ley de violencia, de erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres, como algunas, porque hay muchas más, fueron, digamos, también dándole, sí, hitos, ¿no? Claro, y acompañando el protagonismo que las mujeres fuimos construyendo. Bueno, que en esto hay que reconocer a las que vienen desde hace mucho, digamos, las feministas más históricas o las que nunca dejaron de luchar por los derechos de las mujeres y que estuvieron siempre. Hay una referencia, digamos, claro, de una construcción histórica. Desde Evita, que no era feminista. Pero claro, que no era, pero era. Pero era, sí. Claro, que no... En adelante, ¿no? Claro, porque está bueno esto ponerlo, digamos, yo siempre trato de decir, bueno, nunca hay que olvidarnos de las pioneras, de las históricas, de las que vienen desde hace mucho trayendo esto a la historia argentina, porque a veces parece, bueno, que estamos en este momento, que las pibas están tomando la calle, que viene con todo, parece, claro, que nos encanta y nos enamora esto que está pasando,
Pero no olvidarnos, digamos, que no es algo que nació ahora y nació un repollo, sino que se viene sosteniendo sobre una historia y que esa historia hace que lo que pasa hoy sea aún más rico. Porque no tiene que ver, muchas veces para deslegitimar el movimiento feminista, por ahí se dice, bueno, es solo lo del aborto, es solo lo del lenguaje inclusivo, solo se quieren poner glitter y salir a la calle a marchar. No, digamos, hay planteos políticos, hay proyectos de país que tienen que ver con esta mirada transversal del feminismo y que para mí enriquecen muchísimo a los proyectos políticos y a las miradas políticas tradicionales, que algunas han podido no absorberlo, sino asumirlo también como parte de lo propio. Hay un tránsito, digamos, en algunos casos se da de manera, qué sé yo, los partidos que son más jóvenes o que están compuestos por mayoría de jóvenes o que vienen más de las izquierdas heterodoxas y demás, tienen más facilidad, digamos, para asumirlo como propio. El peronismo, bueno, tiene un tránsito, ¿no? Y es un tránsito con idas y vueltas, con marchas y contramarchas. Y es como la cultura que vos contás de los territorios. Claro, se va dando con más contradicciones y complejidades. Claro, pero se va dando, que eso me parece lo importante, que está, digamos, no es que se acalla ni se silencia, que incluso, bueno, en este cierre de listas quizás las feministas... Eso te iba a preguntar, a ver cómo... Y tuvimos una cosa ahí un poco de sabor amargo en algunas decisiones, también varió según las provincias, digamos, me parece que estuvo un poco en ese marco. También, bueno, que entre los principales candidatos a presidentes ninguna sea mujer. Hay una candidata mujer que es de la izquierda, pero bueno, quienes están peleando, digamos, la posibilidad... La posibilidad de gobernar. Claro, no son mujeres, pero bueno, esto no inhabilita todo lo que ha pasado, no inhabilita que los proyectos políticos que pretenden representar los intereses de los sectores populares también lo hagan desde una mirada feminista, que bueno, en este sentido hay dos proyectos hoy que se están poniendo en juego. Uno representa los intereses de los sectores populares, que es el que encabeza Alberto Fernández, y otro no, que es el que encabeza Mauricio Macri. Y nosotros tenemos ahí el desafío de que si podemos ganar, si Alberto gana, poder lograr que todo esto que se construyó como una demanda social también se cimente en las instituciones. Porque, claro, tenga una representación institucional. Claro, a través de personas que forman parte y también a través de la creación de nuevas herramientas políticas. Habló de un ministerio de la mujer. Sí, es una buena idea. Es una idea, sí. Yo creo que es una buena idea, así como los trabajadores. Cuando Perón asumió el gobierno, se creó, digamos, con mayor jerarquía el Ministerio de Trabajo. Claro, pasó de Secretaría de Trabajo, claro, donde estaba él, a una... Sí, para poder poner igualdad ahí donde hay desigualdad, digamos. Lo mismo que hace Macri ahora. Claro, él hace lo contrario. Claro, baja todos los ministerios de Secretaría y vuelve a elevar el de Agricultura. Que claro, bueno, pero a la sociedad rural, a su sector social. Lo bueno es que nos deja claro cuál es su mirada, digamos. Nunca más clara. Claro, cuál es su mirada de lo que él quiere para la Argentina. Pero para eso sirven las instituciones, digamos. No tienen que ser cáscaras vacías. Exacto. Tienen que ser herramientas que permitan poner igualdad donde hay desigualdad. Y los trabajadores en determinado momento necesitaron de determinadas herramientas institucionales para que se garanticen sus derechos y para ganar más derechos. Bueno, hoy el planteo es para las mujeres y las mujeres necesitamos estas herramientas porque el patriarcado, digamos, no se va a caer solo. La igualdad de género no se va a construir sola. Se va a caer, pero... Claro, hay que empujarlo. Hay que empujarlo un poquito. ¿No? Porque si no, no se va a caer. Sí, no va a pasar de un día para el otro. Acá aparte estamos hablando de transformaciones a nivel cultural, social, política, digamos, hay que ser pacientes también, pero no tontos, digamos. Hay que empezar a tomar determinadas decisiones que hay que tomarlas hoy para que tengan un impacto también en el futuro. Y bueno, me parece que lo del ministerio es bueno. Sí, porque yo veo, digamos, hay una problemática del feminismo, esto que está incluso ligado a las estructuras políticas, y otra en los territorios y en los territorios más humildes, de los más humildes, ¿no? Que donde tienen sus problemáticas cruzadas con la pobreza y la exclusión, o sea que ahí atraviesa distintas complejidades, ¿no? Desde los sectores medios a los sectores populares. Sí, que incluso ahí por ahí lo que hay que ver es que en el caso de la pobreza, muchas veces la pobreza, o no la pobreza comúnmente, pero las situaciones de pobreza son más crudas y más radicales
para las mujeres, ¿no? Que tenemos que hacernos cargo de nuestras casas, de nuestros hijos, muchas veces con un ingreso de recursos insuficiente, muchas veces sin poder salir a trabajar en este marco, con varones que abandonan, digamos, los contextos del hogar y que ahí, bueno, dejan librado a la suerte lo que pueda pasar con esas familias, y donde la violencia, digamos, es quizás una moneda más de todos los días y que incluso se expresa de una forma más cruda. Y ahí nosotros, por ejemplo, quizás no necesitemos crear nuevas leyes, porque en Argentina tenemos algunas leyes de excelencia, como la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El Estado, la legislación ha ido por delante casi, ¿no? Sí, y lo que necesitamos es ponerle presupuesto y ponerle herramientas para que esas leyes tomen cuerpo y existan para las mujeres de a pie, que todos los días viven la desigualdad, las que necesitan ganar en autonomía económica y que para eso necesitan que el Estado les dé una mano con el cuidado de los hijos, que el Estado les dé una mano con la posibilidad de capacitarse y de insertarse en un trabajo. Y para todo eso, porque nosotros muchas veces, capaz por mi rol de legisladora, pero siempre, bueno, pensamos cómo poder sancionar normativa, sobre todo que visibilice esto que pasa, porque lo que hoy nos está faltando es institución y presupuesto. Creo que es lo fundamental. Pues eso la tiene claro Macri. Sí, él le las financió. instituciones y baja el presupuesto. Sí, Así que sí. Lo define clarísimo. De nuevo, sus acciones lo definen. Sus acciones lo definen. Todo este proceso y cómo se da la representación política de estos distintos conflictos sociales o distintas realidades sociales, que la idea de este frente de unidad, de alguna forma, de todos, todas y todes, de alguna forma intenta encarnar, y sobre todo hacia el futuro. Y también miré la lista que vos encabezaste, ¿no?, en Santa Fe, que me parece interesante, porque también fue un reflejo de representar lo social en lo político. Me parece que sería interesante que nos cuentes un poco de eso, porque a mí me pareció de lo más representativo de lo que a veces uno discursea. Sí, nosotros queríamos, la verdad que de acuerdo a cómo se terminó armando el mapa político, un poco tomamos la decisión, un poco no nos quedó otra. A veces es así. Pero como dijo una vez Cristina, Néstor buscó la historia, a mí la historia me llevó por delante. Claro, eso sí. Nos tocó, bueno, tener que armar una propuesta un poco propia, en el sentido de que quizás en ese marco yo tuve la posibilidad de incidir o de decir qué características quería que tuviese ese espacio, ¿no? Y buscamos esto de la representación de los distintos sectores sociales. Entonces, en segundo lugar estaba un compañero del Movimiento Obrero Organizado. En tercer lugar estaba un compañero de la Federación Agraria, que en realidad no solo de la Federación Agraria, porque la Federación Agraria es bastante heterogénea, pero que él representaba realmente el proyecto de la Argentina profunda en términos de reivindicar a los sectores del trabajo, del modelo agroproductivo, a la soberanía alimentaria, digamos, todo este planteo que es tan importante y necesario en Argentina. En cuarto lugar, iba una compañera que venía del mundo cooperativo, que también para nosotros es fundamental promover lo que tiene que ver con la economía popular, pero también las formas distintas de organización económica que tengan en la centralidad al trabajo y no la generación de lucro. En quinto lugar, iba una compañera maestra, que aparte es una compañera mujer y joven y que representaba para nosotros también toda la necesidad, digamos, de poner en nombres, que bueno, también un poco lo representaba yo, estos emergentes sociales que para nosotros son tan dinámicos y le proponen a la política, digamos, mejorarse, que creo que es lo fundamental, que son las mujeres, que son los jóvenes, digamos. Y así toda la lista estaba conformada por el sexto era un compañero bancario, también del Movimiento Obrero Organizado. Toda la lista era de representantes sociales, digamos. Por eso me pareció interesante, porque de alguna forma, ¿no?, el Evita plantea esa dinámica y esta cuestión de poder representar lo social, en este caso en una lista, un poco lo que hablábamos por ahí del futuro gobierno de Alberto, que los ministerios reflejen también. Sí, aparte porque nosotros en general, no solo nosotros del Movimiento Evita, sino muchos sectores, en realidad como que planteamos cierta resguardo, cierta oposición a esta idea de la clase política, de los políticos, de la casta política, como le dicen en España, que son... Que la sociedad encima cuestiona... Sí.
Aprovechado por la que los medios quieren destruir la política. Claro, ahí se da toda esa... intereses cruzados. Digamos. Esa contradicción es verdad. Pero para nosotros, digamos, está bien que los políticos se formen, que vayan a la universidad, que hagan capacitaciones, que estudien y demás. Pero un político que solamente conoce la alfombra de la oficina, digamos, para nosotros no es un buen político. Digamos, es una persona que no conoce su territorio, alguien que no ha caminado en los barrios. O dice representar. Claro, que no es un vecino, que no vive como el resto, que quizás, en los peores casos se han enriquecido y se han alejado incluso de la vida cotidiana, que no viaja en transporte público, que no lleva a sus hijos a las escuelas públicas o a las escuelas normales, digamos, a donde la llevan, no a Newman, digamos, claro, donde van todos la gente común, digamos, a nosotros nos parece que eso hay que reivindicarlo, porque si nos quedamos solamente con la pata esta de la meritocracia, de la formación académica, de lo que pasa en ese mundo, nos falta realmente la mirada de la realidad, la de nuestro pueblo, y no se puede gobernar de esa manera. Yo creo que no es un buen gobierno quien no puede escuchar, quien no puede conocer, quien no puede vivir como viven el resto de los argentinos o de los santafesinos en este caso. Y es lo que más daño le ha hecho a la política, porque si nosotros nos ponemos a evaluar todo lo que ha sido el periodo de los proyectos o los procesos transformadores en Latinoamérica, todo lo que han traído y lo que ha avanzado y lo que ha mejorado la vida de nuestros pueblos en el marco de estos años de gobierno, y que siempre, digamos, la derecha o los sectores que han intentado destruir estos procesos se han agarrado del argumento de la corrupción, de estos argumentos, y que nosotros en esto decimos, García Linera lo dijo muy claramente y me parece un gran ejemplo, y aparte de un proceso que tiene continuidad aún hoy, como es el de Bolivia, que no hay que permitir la corrupción, que nosotros tenemos que proponernos ser mejores que lo que hemos sido hasta ahora, y eso implica poner los mayores esfuerzos para erradicar cualquier actitud corrupta, ya sea chiquita o grande, pero que lo que hace es alejar al político o a la política o a la persona que ejerce la política de la vida cotidiana de los vecinos y de su pueblo. Aquel que se enriquece y vive en un country, en una mansión, ya dudo, digamos, de qué es lo que quiere. Totalmente. Porque, no sé, para mí, digamos, hay una cuestión ideológica que tiene que ver con la esencia de uno, que si yo acumulo todo, no le dejo nada al resto. Aparte, si te definiste como un militante popular, claro, si aspiraste a representarlo, si hiciste todo un discurso ideológico, político, después tenés que tener una mínima coherencia, ¿no? Claro, mínima. Yo en eso soy a veces, como otros compañeros me dicen como que no, como que soy muy prejuiciosa. Pero yo, ya cuando la gente ha acumulado mucha riqueza, la miro con desconfianza. A cualquiera, no solo a los políticos, a cualquier persona. Bueno, está bien, es una mirada interesante, sobre todo en esta ola neoliberal que nos atraviesa y que pretende legitimar, como vos decías, la riqueza, la meritocracia, entre comillas, meritocracia, ¿no? Meritocracia de los menos, digamos. En ellos, digamos. Exactamente. Claro, que para mí, digamos, no tiene que ver tampoco con una impostura o con que... No hablo de igualar para abajo, porque a veces está eso de como, no, todos tenemos que ser pobres para... No, podemos conocer lo que es la necesidad, podemos conocer lo que son las problemáticas de nuestro pueblo, podemos conocer esto, aunque no hayamos tenido que vivir el hambre en carne propia. Yo no voy a mentir, no voy a decir, yo nunca en mi vida pasé hambre, no pasé frío, nunca me faltó un techo, nunca me faltó la posibilidad de educarme, nunca tuve ninguno de estos problemas. Pero lo que sí me parece es que es necesario cuestionarnos también nuestras propias formas de vida, y que si a nosotros nos rigen sentimientos de avaricia, de acumulación, de estar por encima del resto, de vivir con una comodidad ostentosa, ahí me parece que ya hay que un poco revisar estas cosas también, ¿no? Y mucho más cuando se trasladan al plano de la política. Me pareció interesante lo que vos planteabas, incluso de reflexión discursiva y de ejemplo de García Linera. En mi generación, cuando nos metimos allá por los 60, 70, era la imagen del Che, digamos, claro, como Evita, el Che. Ustedes eran bien estrictos. Éramos muy estrictos. Nos hemos relajado todos un poco, pero es cierto que
algún parámetro tiene que haber. Claro, pero está bien que que nos relajemos, porque en el contexto de los 70 el mundo era distinto, el escenario político era distinto, la sociedad era distinta, y aparte estaba esta idea, ¿no?, de que la revolución estaba al alcance de la mano, de donde el socialismo, el comunismo era todavía una alternativa viable y exitosa en el mundo. Sí, no utópica, sino concreta. Claro, y bueno, y había otros contextos, ¿no? Yo creo que hoy no estamos más en ese contexto. Hoy vivimos en sociedades democráticas desde esta mirada un poco de la democracia liberal, pero bueno, que han de alguna manera, hay ciertos debates, digamos, que se han saldado muchas veces de manera negativa para el pueblo, porque el debate capitalismo-socialismo se saldó quizás en perjuicio de los trabajadores y lo que ha pasado después con el capitalismo y con el neoliberalismo como forma más extrema de la financiarización y de la voluntad de lucro de determinados sectores concentrados ha sido todo en desmedro de los trabajadores. Pero nosotros no podemos pretender extrapolar escenarios y situaciones políticas y sociales al mundo en el que vivimos hoy. Yo creo, bueno, que hay que hacer política para este mundo. No abandonar la utopía, la idea de la revolución, la idea de que se puede construir un sistema mucho mejor que este, porque creo que en el fondo, digamos, es la convicción y el sueño que todos tenemos, pero hacerlo con nuestro tiempo. Y bueno, nuestro tiempo nos ha traído la tecnología, nos ha traído otros consumos culturales, nos ha traído ciertos avances en lo que hace a la calidad de vida. Lo que tenemos que lograr hoy es que eso sea un poco más parejo y que sea un poco más igualitario en términos de que todos los sectores de la población puedan estar incorporados en los mismos derechos, en las mismas pautas de consumo, en las mismas cuestiones que para nosotros definen esta comodidad de la cual hablamos en nuestras vidas. Y me parece un buen planteo de redondeo lo que acabas de hacer, pero ¿hay alguna idea? Es difícil, ¿no?, definir, como vos dijiste, en los 60, 70 había una idea de socialismo, en nuestro caso de socialismo nacional hablábamos, que también era un poco vago, digamos. Sí. Hoy, no sé, están las banderas del peronismo, ¿no?, de justicia social, de digamos, independencia económica y soberanía política. No sé, ¿hay algunas ideas de sociedad o son las que vamos mal? Son por lo menos estas ideas de justicia. Sí, yo creo que las tres... Es una pregunta un poco amplia, como sí, verás. Las tres banderas del peronismo son, digamos, conceptos de los reales, de los cuales sigue siendo posible agarrarnos. Creo que el feminismo también plantea una forma de sociedad, una forma de construcción del mundo, incluso de las prácticas políticas y del sistema político que es distinto a que tiene que ver con otra forma de ejercer el poder, con una forma, digamos, constructiva desde lo colectivo y no destructiva, digamos, desde arriba hacia abajo. Me parece que ahí también hay claves que podemos tomar para pensar, bueno, cómo es esta sociedad que queremos, este mundo que soñamos, ¿no? Quizás yo lo que veo también es que en este siglo XXI y a causa, digamos, de todas estas derrotas o estos saldos negativos que la historia nos ha dejado, estamos un poco siempre más a la defensiva, digamos, diciendo, bueno, que todo esto no queremos de este capitalismo. Más lo que no queremos. Claro, que como que a veces hemos perdido la capacidad de aspirar o de pensar y visualizar cuál es ese mundo que soñamos. Chávez decía el socialismo del siglo XXI, bueno, se dijo el peronismo del siglo XXI. No sabemos muy bien qué es lo que quiere decir eso, pero por ahí es una buena... Pero pateamos que es mucho más justo que eso. Sí, o sea, es lo mínimo. Y creo que es una tarea poder pensar y definir también un poco más concretamente cuál es el mundo que queremos. Pero no va a ser volver al estado de bienestar, no va a ser volver al socialismo que soñaron en los 70, porque ya no es posible, digamos, pensar hacia atrás. Hay que crear un nuevo sueño, digamos, hay que crear una nueva utopía, un nuevo modelo hacia el cual caminar, nutriéndose con el feminismo, nutriéndonos con el peronismo, nutriéndonos con la tradición latinoamericanista. Me parece que ahí hay que tomar las claves para construir este objetivo nuevo hacia el cual caminar y si bien todos tenemos intuiciones y algunas certezas, bueno, me parece que estaría bueno poder darnos la tarea de construir este nuevo objetivo. Bueno, Lucila, me parece que es un desafío grande. Empecemos por tener el triunfo de todos, todas y todes,
al verte con Cristina y bueno, y en la provincia ya Perotti es gobernador. Sí, sí, estamos... De legisladora nacional a legisladora provincial más cerca del territorio. Sí, que es lo que querés como estar, me gusta. como Sí. vos te gusta. Sí, Bueno. sí, muchas expectativas y bueno, todo ahora para que la Argentina necesita salir del macrismo, todos lo necesitamos, los humildes, los trabajadores, los sectores medios, las mujeres, los estudiantes, nadie ha quedado a salvo de sufrir las consecuencias del macrismo, así que todo para ganar en octubre, que es lo fundamental. Bueno, bárbaro, así sea. Así sea.